Buenos días, soy su facilitador Miguel González. Bienvenidos a la asignatura de Planificación y Gestión Presupuestaria Judicial. Estimado participante, a continuación presento resumidamente el contenido de la segunda unidad, Aspectos Generales del Presupuesto. Los objetivos de aprendizaje están relacionados con los siguientes temas: identificar los aspectos legales que rigen la materia presupuestaria en todo el país, interpretar algunos conceptos de la norma de administración presupuestaria, diferenciar la estructura programática y la clasificación presupuestaria utilizado para distribuir y controlar el uso de los recursos por vía del presupuesto público, experimentar los tipos de presupuestos que se pueden aplicar a las empresas privadas y del sector público, ver cómo se puede aplicar un acuerdo de resultados. En la primera lectura se destacan los elementos conceptuales del presupuesto, aspectos legales del presupuesto, iniciando con la Constitución Política de la República de Panamá. Otro tema a revisar en la lectura son los principios de presupuesto, tales como anualidad, equilibrio presupuestario, universalidad, unidad y transparencia, principio de publicidad, acceso público, unidad de caja, eficacia y eficiencia, entre otros. Siguiendo con los temas a revisar, tenemos el concepto de presupuesto general del Estado, definido en las normas de administración presupuestaria. Se aconseja que el estudiante consulte definiciones de otros tipos de presupuesto o de otros autores, para que tenga una idea general más amplia. El presupuesto general del Estado es la estimación de los ingresos, la asignación máxima de los gastos que pueden comprometer las instituciones del gobierno central y descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros para ejecutar sus planes, programas y proyectos. En la misma medida tenemos que la Ley de Responsabilidad Social Fiscal de 2008 es una ley que establece normas, principios y metodologías para consolidar la disciplina fiscal en la gestión financiera del sector público, condición necesaria para la estabilidad y crecimiento económico sostenible. La gestión de las finanzas públicas se ejecuta bajo principios de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. En la misma medida, tenemos la ley número 6 del 2002 que dicta normas para la transparencia de la gestión pública, establece la acción de habeas data y otras disposiciones. Es sumamente importante que el estudiante conozca los componentes que rigen la transparencia y que debe ser publicado en el sitio de transparencia, por lo que sugerimos que inicie el estudio de este tema, que es de vital importancia. Asimismo, en estas lecturas se explican la importancia de los presupuestos para la implementación del plan estratégico de gobierno. La segunda lectura nos introduce en los conocimientos de la estructura presupuestaria. Es un instrumento que contiene el conjunto de categorías y componentes ordenados racionalmente de tal forma que los organismos que ejecutan los presupuestos y los elaboran puedan ejecutarlos y cumplir los objetivos y metas establecidos en los planes de desarrollo. Seguimos la lectura con explicaciones respecto a la importancia de la clasificación presupuestaria, contenido de la estructura, descripción del código presupuestario, clasificación de ingresos públicos que pueden ser consultadas en el manual de ingresos de clasificación presupuestaria del sector público. Otro tema que se aborda en la lectura es el financiamiento del presupuesto público de Panamá, tema de vital importancia para la materia presupuestaria, por lo que es importante leer y estudiar con detenimiento. En resumidas cuentas, los gastos e inversiones contenidos en el presupuesto son financiados con los ingresos corrientes procedentes de impuestos y otros rubros, además de los ingresos de capital que provienen de préstamos y donaciones. Sin embargo, cuando los ingresos recaudados de un país son menores que los gastos prioritarios proyectados, existe la necesidad de recurrir a los organismos nacionales e internacionales a obtener préstamos, generando deuda pública para financiar sus proyectos y planes de desarrollo, aumentar las oportunidades de empleo, entre otros elementos que afectan la estabilidad económica del país. Por ejemplo, para el periodo 2016, los supuestos para elaborar el presupuesto se basaron en un crecimiento del Producto Interno Bruto Real del 6.3% y una inflación de 1.9% según el Ministerio de Economía y Finanzas. El 20% del presupuesto de ingresos es financiado con deuda,
La otra parte del presupuesto es financiado con los ingresos corrientes, 67%, recursos del patrimonio 10% y otros ingresos 3%. En el tema de las calificadoras de riesgo y crecimiento de la deuda pública se analiza qué es una sociedad de calificación de riesgo. El mecanismo de evaluación no se usa solamente para calificar la capacidad crediticia del país, también se utiliza para las grandes corporaciones y empresas transnacionales que emitan valores en la bolsa de valores. Es una forma de proteger al inversionista que desea invertir y conocer los riesgos de realizar tales inversiones de capital, comprando valores, acciones, letras, bonos, etc. Siguiendo con el tema, una calificadora de riesgo es una opinión profesional especializada e independiente acerca de la capacidad de pago de una empresa. La lectura continúa con el estudio de los conceptos del presupuesto de gasto, partida presupuestaria de gasto, estructura de gasto, principales rubros, gasto corriente, gasto de capital, servicio a la deuda, entre otros. En el tema de las categorías programáticas se analizan e identifican diferentes componentes que forman la estructura presupuestaria para asignar los recursos y la gestión que realiza el gobierno para lograr los productos o servicios que se brindan a la sociedad. Las categorías se clasifican en programas, subprogramas y también las actividades. En una tercera lectura se abordan los temas relacionados con la clasificación presupuestaria, las cuales se pueden consultar en los manuales que agrupan los ingresos y gastos. Se aplican a las diferentes instituciones del Estado de acuerdo a las regulaciones particulares. Otros temas abordados en la lectura son los tipos de clasificación presupuestaria, entre los cuales tenemos clasificación institucional, por fuente de financiamiento, clasificación del gasto según su objeto, clasificación económica, funcional, sectorial, regional. La cuarta lectura plantea temas relacionados con los tipos de presupuestos. Podemos ver entonces que existen presupuestos tradicionales o incremental, presupuesto por programa, base cero, por resultado, presupuesto maestro, de capital, los cuales han de estudiarse y analizar para determinar la diferencia entre dichos sistemas. Uno de los temas más importantes de esta lectura es el presupuesto por programa. Es una técnica mediante la cual se procura asignar a determinadas categorías programáticas a las entidades de la administración pública recursos para proveer bienes y servicios destinados a satisfacer de manera eficaz y eficiente las necesidades de la comunidad durante un periodo establecido. El presupuesto base cero también requiere que cada organización la evalúe y describa sistemáticamente todos los programas de actividades corrientes y nuevos. La revisión de actividades sobre una base de resultados o ejecución, analice costo-beneficio, evalúe y tome decisiones, financiar actividades más importantes de acuerdo a la evaluación del paquete de decisión. Este es un tipo de presupuesto que básicamente no es muy utilizado aquí en nuestra república. Otro tema importante de los tipos de presupuesto de actualidad es el presupuesto por resultados. Este es un instrumento de gestión pública que vincula la asignación de recursos con los productos y resultados medibles a favor de los usuarios del sistema público a través de sus instituciones. Este cuadro que estamos viendo ahora mismo es una muestra de la gestión por resultados que efectúa el gobierno desde que recibe los recursos, los procesa, ¿verdad?, en actividades de inversión, de gasto público y cualquier otro tipo de gasto, los cuales generan productos para la sociedad como infraestructura, brindan, ¿verdad?, trabajo a los recursos humanos, los hospitales y en todas las instituciones de gobierno, prestan servicios y finalmente el público, la población, recibe pues los resultados e impacto a la producción. En otro tema, el autor Padilla señala que el presupuesto maestro está constituido por dos presupuestos, el de operación y el financiero. El de operación se refiere a la actividad de producir, vender y administrar una organización, que son las actividades típicas a través de las cuales una empresa realiza su misión a fin de ofrecer productos o servicios a la sociedad. Dicha actividad da un origen a los presupuestos de ventas, de producción
de requisitos de materia prima, mano de obra directa, gastos indirectos, mano de obra indirecta también, de fabricación, costos de venta y gastos de operación. O sea que todos estos componentes que están ahí conforman el presupuesto de operación. El presupuesto financiero o el plan maestro termina con la elaboración de los estados financieros presupuestados. Estos informes representan la planeación de la situación financiera proyectada de una empresa en un tiempo determinado, garantizando a los accionistas la rentabilidad deseada por la inversión de su capital. De allí que los 3 informes financieros básicos requeridos por la organización son el estado de resultados, el estado de situación financiera o balance general y el estado de flujo efectivo. Finalmente, la cuarta lectura aborda el tema del presupuesto de capital. Al respecto, podemos decir que todas las empresas y organizaciones públicas o privadas evolucionan y crecen, por lo cual en algún momento tienen que desarrollar proyectos de inversión para expandirse o para crear nuevas sucursales o dependencias, por lo que requieren adquirir, renovar activos fijos, propiedades de planta y equipo, etc. Estas inversiones por lo general son de largo plazo, por lo cual es necesario comparar alternativas de inversión y los beneficios proyectados que se esperan obtener de tales inversiones. Se concluye entonces que el presupuesto de capital es la planeación de largo plazo de los desembolsos de capital propuestos y su financiamiento, según nos comenta el autor Paul Green. Muchas gracias por su atención y los invito a repasar la bibliografía suministrada a fin de ampliar todos los conocimientos que hemos señalado a grosso modo en esta tarea. Gracias.